Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, qué gusto estar con ustedes por segunda ocasión en este día, segunda transmisión en vivo que estamos haciendo aquí en la plataforma 4B TV. Estamos de veras de plácemes, encantados de recibir a un queridísimo amigo. Y le decimos amigo, aunque hemos tenido la desgracia de no mantenernos en comunicación en los últimos años. Sin embargo, Francisco de Tere, el Tati, sabe perfectamente bien que lo queremos mucho, que lo admiramos mucho y que siempre estamos al pendiente de sus actividades. Sea yo o sea Olga, finalmente nos damos cuenta, pues haga usted el favor, de una cosa insignificante en la vida de Tati, nada más y nada menos que obtuvo la maestría de manejo de ecosistemas de zonas áridas, que se suma a una currícula de Francisco, de veras, de nuestro queridísimo Tati, impresionante. Y aquí sí voy a detener un poquito, Olga, porque tengo la oportunidad de poder presumir a Tati a nivel de nuestras audiencias, que tú sabes, mi querido Tati, Olga, tú sabes que no nada más se restringe a lo que es Baja California, sino que tenemos presencia nacional e internacional, y nos da muchísimo gusto poder presumir a Tati. Fíjese, él es pionero de turismo alternativo y sustentable, con más de 30 años de experiencia en la península de Baja California. Estudió la licenciatura en turismo, fíjese por dónde arranca Tati, en la Universidad Autónoma de Baja California, luego un posgrado de gestión ambiental en la Facultad de Ciencias Marinas y ahora pues esta maestría de manejo de ecosistemas de zonas áridas. Está certificado por la Asociación de Educación de la Naturaleza, que por sus siglas en inglés la conocemos como WEA, y también esta certificación la tiene como guía e instructor en actividades al aire libre, uno de los pocos que en México tienen esta certificación. En el año 2008 estudió y recibió el premio anual como el mejor instructor del año en Estados Unidos por la institución antes mencionada, por la Asociación de Educación de la Naturaleza. Es pionero de la promoción y la difusión de las actividades del turismo ecológico y de aventura, así como la implementación de actividades educativas al aire libre, con la interpretación natural y cultural como una filosofía para la conservación y la protección de nuestro patrimonio, así como una herramienta de educación ambiental y de identidad regional. Pues ha impartido infinidad de talleres, de cursos, de diplomados sobre turismo alternativo, turismo sustentable y cultural, y en la actualidad trabaja para el corredor histórico Karen, déjame, voy a pedir mi paleta aquí al paletero que acaba de pasar, la Asociación Civil, en el proyecto de Camino Real de las Californias, encargado del área social en ecoturismo y desarrollo sustentable. Y como actividades complementarias, porque ya sabe que este hombre no tiene nada que hacer, cuando tiene algo que hacer, cuando no tiene algo que hacer, bueno, pues se dedica también a ser profesor e instructor de yoga y meditación tradicional por más de 40 años y también está certificado por la Asociación de Yoga Alliance. Tati, mis respetos. Oye, por favor. Bueno, pues ya Javier dijo una parte, nada más, una parte de lo que es Tati. Nada más comentar que hace unos días me llamó la atención navegando por ahí en redes sociales que mucha gente querida, conocida, se expresaba muy bien de un tal Francisco de Trell y se referían a él felicitándolo porque pues había presentado su tesis de maestría en manejo de ecosistemas en zonas áridas. Dije, caray, pues qué padre, ¿no? Pero no sabía quién era Francisco de Trell. Y es que a Francisco de Trell lo conocemos aquí los ensenadenses como Tati. Así es que hasta que salió su fotografía, pues yo también brinqué de gusto. Y rápido fui y le dije a Javier, mira que tu amigo Tati ha hecho una maestría en una zona, en un área muy interesante del conocimiento para lo que es nuestra península, que es el manejo de ecosistemas en zonas áridas, y vale la pena platicar con él sobre esta tesis que elaboró, lo que significa en su vida personal, académica, que yo sé que hacer una maestría y escribir una tesis no es enchilame otra. He visto cómo la sufren, sudan la gota gorda por el esfuerzo intelectual que ello implica, pero también cuando al fin se logra,
es un motivo de una enorme satisfacción. Se da un salto cualitativo muy grande en el crecimiento humano, intelectual, y esto es lo que estamos ahora festejando de Tati, este logro tan grande, y lo festejamos, si me permites, Tati, como un logro de todos los que te rodeamos, porque así lo sentimos. Es lo que tú consigues, lo conseguimos muchos a través tuyo, porque los conocimientos que tienes, tú los compartes en tu actividad diaria, cotidiana, como maestro, como guía turístico, como guía de turismo, como en fin, como todo lo que haces. Entonces, pues adelante, has preparado esta tesis y nos la mostraste hace un momento, entonces nos gustaría ir platicando conforme vemos la tesis. Y bienvenido, Francisco de Trell, el Tati, bienvenido a Cuatro Vientos. Híjole, hasta calor me dio con tanta flor que me aventaron, pero pues muy agradecido y el respeto y la amistad es mutua. Nos conocemos hace muchísimos años, hemos compartido muchas experiencias juntos y pues me da mucho gusto que después de tantos años que he trabajado en estos aspectos del patrimonio y su conservación, insistía yo en que de alguna manera tenía que dejar un legado y una buena manera de hacerlo era a través del curso de una maestría, porque me dan la oportunidad de presentar una tesis en donde involucro y doy a conocer de una manera muy puntual todo lo que hacemos nosotros y que en un momento dado sabemos que podrá ser de utilidad para otras personas que recorren o recorrerán este mismo camino, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, muchachos, que me dan la oportunidad de compartir lo que humildemente hemos estado logrando a través de ya casi 70 años de vida por aquí, ¿verdad? Tati, te interrumpo tantito. Sí. Está un poco bajo tu volumen de tu audio. No sé si te podrías acercar un poco, posiblemente a lo mejor con eso, o si tú tienes la opción de poderlo manipular para tener un mejor volumen. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Ahí está un poco mejor. Okay. Sí, claro. Más Sí, cerca, ahí está mejor. mejor. Sí. Mejor, ok. Bueno, entonces voy a compartir de nuevo y comenzamos, Javier. Muchas gracias por su invitación. Está abierto, amigos. Ahí está. Déjame abrirla toda porque... Ahí está. Bien, el trabajo de investigación que nosotros realizamos es sobre el conocimiento del patrimonio natural y cultural de Baja California como una herramienta para su conservación a través de estrategias de educación al aire libre. Mi comité de tesis estaba conformada por la doctora Claudia Leiva, muy conocida de ustedes, me imagino. Sí, cómo no, muy ¿verdad? estimado también, claro. La doctora Concepción Arredondo y el doctor Irán Rivera. Únicamente como manera de introducción, el contenido, pues de una manera académica te lo piden así, ¿no? Tiene una introducción, un marco conceptual, los antecedentes y su justificación, objetivos, procesos metodológicos y resultados y discusiones de las conclusiones, ¿no? Únicamente quisiera poner en claro que los retos a la conservación del patrimonio natural y cultural son variados y muy complejos. Es algo que en vez de estar solucionando muchos problemas, aunque sí se hace, tenemos la característica de agrandarlo, ¿verdad? Hay que recordar que nuestra identidad como baja californianos, ya como tales, ahorita en la actualidad, inician en el periodo prehispánico. Después van evolucionando con el contacto con las culturas conquistadoras de su mestizaje y posteriormente pues con toda esta gama de migraciones que vienen de otras partes del país y de otras partes del mundo, ¿no? Esto de alguna manera conforman nuestra identidad regional y que debemos de aceptar que somos una sociedad multicultural.
Por otro lado, los intereses económicos que existen por los modelos de desarrollo actuales y los de las diferentes corrientes políticas encargadas de las tomas de decisiones no siempre han sido de lo más acertado para la conservación del patrimonio natural y cultural. Existen en la actualidad, para dejar a un lado ya la introducción, un sinnúmero de factores que ponen en riesgo el bienestar y la calidad de los ecosistemas, pero también las amenazas al patrimonio cultural, sea este tangible o intangible, es constantemente amenazado por decisiones antropogénicas, o sea, por nosotros mismos, en que yo la transfiero a que también por una falta de educación y de identidad, ¿verdad? Entonces, para dar una parte más amplia sobre el patrimonio, tenemos que entender que este no abarca únicamente el legado histórico de objetos, artefactos, monumentos, etcétera, sino también incluye todos los procesos de la naturaleza independientemente de nuestra intervención, ¿no? Por lo tanto, ambas cosas, de alguna manera, aportan un significado e identidad a la comunidad en el cual se desarrollan y al cual pertenecemos. Dentro del marco conceptual, la UNESCO desde 1972 nos dice que el patrimonio es un conjunto de bienes y valores que han ido pasando de generación en generación y producen a la sociedad diversos beneficios. También, como decía anteriormente, estos elementos pueden ser de identidad principalmente y de apropiamiento. Cuando se tiene identidad y apropiamiento, forzosamente deben de conllevar a la conservación, ¿no? Tanto del patrimonio natural como del cultural. Para entenderlo, tengo un esquema aquí de lo que es el patrimonio natural, que abarca las reservas de biosfera, los monumentos naturales, reservas nacionales, parques nacionales, etc. Y toda una gama de patrimonios culturales, como son los tangibles y los intangibles. Por ejemplo, este señor Bulio, que es parte de mi justificación, nos dice que la educación al aire libre en contextos apropiados y determinados son una herramienta sumamente eficaz para coadyuvar en el área educativa a la difusión del conocimiento, denominándolo de una manera experiencial y que interviene en todos nuestros sentidos para la asimilación. Y por otro lado, Cruz, no sé si a tu pariente, pero bueno, existen factores que ponen en riesgo este bienestar y esta calidad de los ecosistemas. Asimismo, la herencia cultural está amenazada por falta de elementos, como lo mencioné anteriormente, educativos y de identidad. Hay un marco legal a nivel internacional, otro a nivel nacional, en donde abarcan un sinnúmero de reglas, reglamentos, normas, etcétera, que supuestamente deben de ayudar a la conservación. Muchas veces la falta de cumplimiento de alguno de ellos interrumpen la conservación o la protección de los elementos del patrimonio, ¿no? Dentro de lo que nosotros realizamos a través de estos 30 años o 35 años en la experiencia en actividades al aire libre, nosotros iniciamos así como algo de protección ambiental, ¿verdad? Más ecológico, de no dejar basura, etcétera. Pero en realidad la educación al aire libre tiene muchas aristas y es a través de los años que hemos ido perfeccionando nuestro trabajo y tratando de coadyuvar a la educación al aire libre y lograr sus objetivos. Por lo tanto, la pregunta de nuestra investigación es la siguiente. ¿Es posible que a través de estas técnicas y herramientas de educación al aire libre aumente el conocimiento, apropiamiento y valoración del patrimonio natural y cultural de la península y que con eso ayude a su conservación? Bueno, todo el trabajo que se desarrolló trata de demostrar que en realidad la educación al aire libre sí proporciona identidad y proporciona apropiamiento que coadyuvan a la conservación. Nosotros hicimos un esquema
de trabajo de campo en 3 diferentes lugares de Baja California. Uno fue en San Pedro Mártir, el otro fue en el Arroyo del Barbón y el otro fue en el Arroyo de Agua Caliente. Para esto llevamos 3 diferentes grupos, entre 8 y 10 estudiantes, de diferentes. Bueno, aquí nada más quiero aclarar que nosotros, la tesis está dirigida y todo este trabajo a demostrar que la falta de cultura y la falta de educación puede ser una parte muy nociva para la conservación. Entonces, el objetivo general del trabajo es que aplicamos herramientas de esta educación al aire libre para valorar el patrimonio, pero con un enfoque a jóvenes de educación con nivel medio y superior, con específicos, desarrollar un contenido educativo, ahorita les voy a decir de qué se trata, analizar las técnicas y estrategias de educación al aire libre y después el diseño de un manual de buenas y seguras prácticas para su uso en las actividades al aire libre en las salidas de campo, que cualquiera las puede hacer y cualquiera puede tenerlas. La metodología, pues, es la manera en que llevamos a cabo este trabajo. Se sintetizó el conocimiento empírico, eso que he ido aprendiendo, no únicamente por las certificaciones o la cuestión académica, sino de lo que aprende uno en campo. Eso es todas las experiencias positivas y negativas que te pasan, que tienes que aprender forzosamente de ellas, ¿no? Se trabajó en gabinete primeramente y después se aplicó un cuestionario pre y un post, según Sampieri, de un cuestionario cualitativo para conocer la valoración de estos muchachos que fueron con nosotros, que fueron de diferentes licenciaturas, hombres y mujeres, estuvo muy equilibrado, y que nos proporcionaron conocimiento acerca de su experiencia en el campo, ¿no? Para esto se dividieron los resultados en 4 capítulos diferentes. Uno era sobre el conocimiento del patrimonio natural y cultural para la práctica de actividad de turismo de naturaleza. El capítulo 8, todas las técnicas y herramientas y estrategias de la educación al aire libre. Otro, el manual de buenas prácticas. Y por último, la aplicación práctica de las herramientas y técnicas en los trabajos de campo, para llegar a las discusiones y a las conclusiones, ¿no? El específico 1, desarrollar ese contenido educativo, lo que hicimos nosotros es buscar los escenarios en donde existiera algo de patrimonio, ya sea prehistórico o cultural, pero también que hubiera un patrimonio natural significativo para poder hacer uso de ellos y poder transmitir los temas educativos que ya llevábamos preparados, ¿no? Entonces, con lo que nosotros presentamos, aquí nomás quiero hacerte una aclaración, o les quiero hacer una aclaración. Nosotros los escenarios los escogemos, pero para salidas de campo que no son de ida y vuelta. O sea, tratamos de hacer salidas de campo que duren entre 4 o 5, una semana, en donde los participantes se tienen que alejar de las zonas de confort, de las zonas de comunicación. No hay control sobre lo que haces, cómo te puedes comunicar afuera, no hay internet, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una exposición en forma sintética, en forma rápida, de varios aspectos del patrimonio natural, como el origen geológico de la península, su bio y geodiversidad en cuanto a los ecosistemas, las funciones ecológicas de los bienes y servicios, especies más emblemáticas y los paisajes de valor escénico. ¿Esto por qué? Porque muchas veces nuestros estudiantes, que son jóvenes ya porque ve alumnos de prepa también, y a otros de licenciatura y de maestría, el conocimiento que tienen sobre el patrimonio natural es muy reducido, muy poco. Entonces, esto combinado al patrimonio cultural de Baja California, como es su prehistoria, la organización social y movilidad, el chamanismo, el arte rupestre de la prehistoria, junto con lo que es la conquista de la península por los españoles,
desde la mística isla de California, con la exploración del Pacífico de los piratas y otras exploraciones españolas para establecer la ruta de la nao de la China, y los intentos de colonización anteriores a la religiosa, donde intervienen jesuitas, franciscanos y dominicos, terminando todo esto con la guerra de México-Estados Unidos, ¿no? Hasta aquí llega lo que exponemos en campo. Aquí traigo algunos ejemplos rápidos sobre especies emblemáticas que existen en nuestra península y que a veces no los conocemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el gran tiburón blanco, la importancia de las especies de focas o de lobos marinos, el tiburón ballena y la ballena gris. Son especies muy emblemáticas que muchas veces no las conocemos, ¿no? Por otro lado, pues las especies emblemáticas y endémicas de la península que también debemos de conocer, como son los cardones, el bosque de cirios, en el desierto norte central, los cedros de isla de cedros, etcétera, etcétera, que también debemos de entender que fueron especies que se adaptaron y evolucionaron a los ecosistemas de esta península y que son muy importantes de que los conozcamos, ¿no? Las aves marinas que habitan y otras especies de flora, la palmera azul, la importancia de los manglares, etcétera, etcétera. Algunas otras fotografías. El arte rupestre en Baja California. Es muy importante el arte mural, que junto con las especies emblemáticas de flora y fauna en algunas regiones han sido declaradas Patrimonio Mundial. No es cualquier cosa, ¿eh? Es muy importante. Entre la época de la conquista, pues la herencia cultural que tenemos de los hombres de razón, el Camino Real de las Californias, las misiones en aquella época, y toda esa gama de mestizaje que se dio en aquella época, que también dio un aspecto muy relevante de nuestra historia, que son los hombres de razón. Si no saben lo que son los hombres de razón, probablemente si tenemos tiempo, les puedo explicar un poquito. Pero es muy interesante ver cómo estos hombres de razón, como se les denomina, forman parte de una cultura que todavía existe en nuestra península y que vale la pena conocerlos, ¿no? Nuestras culturas precolombinas, muy interesantes, que son parte de nuestro patrimonio cultural, que hay que definitivamente conservar. Aquí hay algunos ejemplos de ellos, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues lo que hemos estado perdiendo por nuestra falta de educación, elementos de identidad, y que por las decisiones que se han tomado, que como decía en un principio, no han sido siempre las más adecuadas, se tienden a perder, ¿verdad? Bueno, sobre las reflexiones finales de ese objetivo de los temas educativos que nosotros exponemos allá, a través de las encuestas que hicimos a los muchachos, determinamos que la riqueza patrimonial de Baja California representa una importante herencia asociada al funcionamiento espacio-temporal geográfico. Su conocimiento sí proporciona identidad y apropiamiento para la conservación. Esta diversidad paisajística es única y excepcional para la educación al aire libre, no hay otra. La herencia patrimonial cultural que tenemos de todos los elementos tangibles y intangibles son fundamentales para proveer identidad a nuestra sociedad, y las aportaciones importantes de los bienes y servicios de la naturaleza y de la cultura, forzosamente tenemos que saberlos para conocerlos, así y practicar todo lo que se nos transmite y colaborar a la conservación. Otro de los puntos más importantes que quiero mencionar es que la difusión de este conocimiento y de las diferentes etapas, tanto naturales como culturales, tiene que ser forzosamente transmitida a las generaciones presentes y pasadas, porque si no lo hacemos forzosamente y desafortunadamente, lo poco que podamos conservar, pues no va a llamar la atención de estas nuevas generaciones, sobre todo cuando están tan distraídas por los elementos tecnológicos. Bien.
El objetivo 2 es analizar las técnicas y las estrategias. Tati, permíteme tantito antes de que empieces a avanzar más en este objetivo 2. Me gustaría, muchas gracias. Me gustaría aquí preguntarte, Tati, porque está bien interesante todo lo que estás, todo lo que reflexionas, tus conclusiones, la metodología, pues obviamente tu vasta experiencia, tu conocimiento de cada rincón o de muchos rincones de nuestra península. Me imagino que eso también te ayudó mucho para que pudieras sacar adelante esta maestría, esta tesis. Pero tú dices ahorita, por eso te quise interrumpir, porque tú dices, bueno, es importantísimo el transmitir todas estas cosas de lo que conforman el patrimonio de los peninsulares, que hay que transmitírselos a las nuevas generaciones, Tati. Y aquí es algo que tú te has dado cuenta. Tendremos cosa de una década, quizás un poquito más, en que el llamado ecoturismo y el llamado senderismo han hecho explosión. Lo habían hecho antes a nivel mundial, pero llegan a nuestro estado finalmente hace unos 15 años aproximadamente. Y hay una cantidad enorme de personas que están caminando y que están conociendo este patrimonio. ¿Ha sido para bien o para mal, Tati? Creo que es una pregunta fundamental que te quiero hacer. Y que de alguna forma me imagino que posiblemente también tuvieses que dar alguna respuesta por ahí si alguno de tus ¿cómo se llaman? Tus gestores te hicieron la pregunta al momento que estabas haciendo el examen. Y con base a esta experiencia que tienes y viviendo todos estos años, ¿tú empezaste cuándo, Francisco, a caminar? Híjole, pues ya tengo un buen rato, ¿no? Como a los 35 años, yo mis 70, entonces pues ya son 35 años. La mitad de tu vida. Te ha tocado ver esa evolución, Tati, por eso yo creo que para nosotros es fundamental tu respuesta. Mira, el tercer capítulo habla sobre el manual de buenas y amigables prácticas y abordo ese tema, pero para hacerlo así como un momento de reflexión, en realidad el senderismo, y no nomás el senderismo, sino el ciclismo de montaña, el kayakismo, etcétera, han sido actividades al aire libre que han sufrido un cambio rápido y por lo tanto, y sobre todo después de la pandemia, tenemos a una mayor cantidad de gente que quiere realizar actividades al aire libre. Eso está bien, o sea, no lo puedes evitar, ¿verdad? Lo que tenemos que tomar en cuenta y pensar es que no nada más es el hecho de los grupos muy grandes que impactan el medio ambiente o del hecho nada más de llevarme la basura de regreso. Hay muchas cosas que intervienen en la educación al aire libre. No nomás son aplicar ciertas técnicas de mínimo impacto, sino es transmitir el conocimiento del patrimonio natural y cultural para realmente concretizar la experiencia de las gentes que se dedican a las actividades al aire libre. Entonces, por ejemplo, si tú llevas 50 gentes o 100 gentes, hay recomendaciones para hacerlo. Si son 2 guías, pues 50 gentes, pues es muy poquito, ¿no? ¿Cómo vas a estar monitoreando? Hay reglas que se deben de seguir, pero no me quiero enfrascar mucho en ese rollo porque tampoco quiero criticar, porque no soy el único que se dedica a la difusión de esto. Mas, sin embargo, sí tenemos que adentrar en cuál es la regla a seguir en cuanto a técnicas de educación al aire libre para poderlas aplicar y poder controlar y monitorear a los grupos que llevas. De esa manera minimizas, primero, el riesgo que puedas ejercer sobre el patrimonio natural, 2, la seguridad al grupo, y 3, la seguridad del que lleva al grupo, porque son cuestiones que te pueden pasar si no sabes llevar a un grupo, en que un accidente, alguien que no iba con la misma característica, pues puede afectar el buen funcionamiento del viaje, ¿no? Pero podemos abarcarlo despuesito en el penúltimo capítulo,
si te parece, y vemos y platicamos un poco sobre el manual y por qué lo sugiero yo de esa manera. Ok. Bueno, por lo que así brevemente, por lo intuyo, que por lo que nos estás diciendo, la verdad es que creo que nos ha ido un poquito mal, ¿no? Con Pues, este boom. Con este boom. Y mira, bueno, yo también te dejo planteada la pregunta para que la tomes en cuenta luego ya de la exposición que te falta, que es en general, Tati, los riesgos al ecosistema, a este ecosistema semidesértico, ¿cuáles son los que tú clasificaste como los principales riesgos que están afectando nuestro ecosistema? Y por supuesto, si sugeriste algunas propuestas en tu tesis de cómo contenerlos o cómo erradicarlos o cómo disminuirlos. Y en este sentido también, así como en un paréntesis, ¿y qué nos dices, por ejemplo, porque te preguntó Javier del senderismo, pero qué nos dices de las carreras fuera de camino, de la baja 1000, de la baja 500, ¿no? Como parte de los riesgos, posibles riesgos que tú posiblemente hayas visto en tu tesis, en tu investigación. Nada más bueno, planteo así la pregunta en ok, términos generales. Adelante, Tati. muy bien, gracias. Voy a compartir de nuevo. Adelante. Bueno, entonces, vamos ahora a tratar dentro de los objetivos del número 2, que es analizar estas técnicas. Y hay varias, no nomás es o sea, ¿cómo voy a transmitir yo lo que sé hacia los grupos que llevo? Te digo, mucha gente cree que nada más es técnicas de mínimo impacto, no llevar basura o traértela de regreso, pero ¿cómo voy a enseñar yo a la gente y a través de qué técnicas para que pueda hacer en el ámbito educativo muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Una de las técnicas nosotros le llamamos la interpretación personal. Eso es la habilidad de establecer conexiones emocionales e intelectuales con los participantes. Aquí pues tienes que tener el conocimiento y por otro lado, si no tienes pasión, si no amas lo que haces, difícilmente vas a poder involucrar emocionalmente a otras personas, ¿no? La otra es que nosotros la denominamos la manera de transmitir oralmente, contando historias en vez de dar información, ¿no? O sea, en vez de estar tirando rollos científicos y tratando de pantallar a la gente, es mejor buscar un lenguaje claro, sencillo, para poder involucrar a la gente a través de historias o información breve, pero muy precisa, ¿no? La otra es la narración de leyendas, cuentos y tradiciones. Obviamente todas las técnicas de mínimo impacto, que son 7, por eso te digo, las técnicas de mínimo impacto son muy importantes, pero son 7. Estamos aquí hablando de otras técnicas que deben de ser utilizadas por los guías o los senderistas, ¿no? Otra de ellas es la técnica del saltamontes. No me voy a adentrar en cada uno de ellos, pero después lo podemos tratar cada uno de ellos, ¿no? Hay momentos de enseñanza, cuándo se deben hacer, cómo se abordan, momentos informales de enseñanza, presentaciones formales, dónde las haces, cómo las haces. Yo siempre agrego cuando hay tiempo, pues algo, unas posturas de yoga o de estiramientos y de meditación como para sintetizar la experiencia que vives y que la asimiles, ¿no? Y la otra son herramientas auxiliares como los mapas, las fotografías, las gráficas, porque estás en ecosistemas que a lo mejor no estás viendo una ballena gris, ¿verdad? O no estás viendo mezquites, o no estás viendo palo blancos, etcétera. Pero a través de estas fotografías, tú puedes involucrar a la gente para que entiendan que los ecosistemas varían mucho de acuerdo a dónde se encuentran, ¿verdad? Y, y resulta interesante ver que a través de esto surgen diferentes preguntas, por lo cual tienes que responder. Sí, de todas las técnicas que planteaste, pues más o menos por sentido común y por la claridad de los conceptos, me dan una idea de lo que se trata, pero me mata la curiosidad por saber qué es eso de la técnica del saltamontes. Mira, te voy a dar un ejemplo. Muchas veces, yo por ejemplo, a través de los años, yo
escojo escenarios donde existan ya evidencias, ¿verdad? Donde yo ya sé dónde hay agua, donde hay morteros, por ejemplo, donde hay un sitio cultural, y, y hago una ruta. Entonces, me hago como que yo nunca he estado ahí y me encuentro una serie de morteros y lo utilizo para hacer una introducción a las culturas nativas y al alimento que recolectaban y cómo lo procesaban. Y puedo estar ahí 5 minutos hablando de eso, pero sé que lo voy a volver a retomar posteriormente para hablar sobre las culturas de la prehistoria, ¿verdad? Ese es un brinco del saltamontes, ¿no? Probablemente después, a la media hora o a la hora, me voy a encontrar con un ecosistema muy particular, y que puedo abordar otro aspecto de cuestiones ambientales o de ecosistemas que lo volveré a aumentar y lo volveré a retomar en otra situación. Eso es. A eso se refiere. Ok, gracias. Ahora, simplemente, nada más si vemos todos los puntos y las estrategias que utilizamos, pues sí quisiera que los guías, por ejemplo, realmente saben todas estas o nada más se dedican a las técnicas de mínimo impacto. Probablemente sepan algo de historia o de prehistoria, pero hay técnicas muy específicas para utilizarse y aplicarlas al aire libre, ¿no? Bueno, como reflexión final de este objetivo, llego a esta conclusión: las actividades al aire libre se ocupan de optimizar el uso educativo, recreativo y formativo de los espacios abiertos, con la expresión de los temas de historia natural y cultural a través de las técnicas expuestas y la práctica de mínimo impacto, ¿no? La práctica y uso de estas estrategias y técnicas brindan una oportunidad única de aprender de ellas. Las vivencias se traducen en un crecimiento personal al trascender las propias limitaciones y descubrir nuevas sensaciones y emociones en campo. La experiencia como tal es una experiencia viva, y estar en contacto con la naturaleza puede tener distintos propósitos recreativos, de aprendizaje o de practicar alguna habilidad física en el medio y poder aprender de ellas, ¿no? Otra de las características importantes es de que abarca elementos cognitivos, afectivos y físicos. ¿Cómo podríamos definirlo? Es una experiencia holística, ¿no? Abarcan muchos aspectos y necesitas tener todos tus sentidos abiertos hacia la experiencia. Este es el manual que nosotros utilizamos y diseñé. No es todo mío, yo hice una compilación, lo apliqué a mi experiencia y lo transmito de esa manera, ¿no? El diseñar un manual de buenas y seguras prácticas es muy importante para que sea aplicado por cualquier tipo de gente. Puedes tener mucha experiencia o no, o algo ha de haber que te puede servir, ¿no? Por ejemplo, el del diseñar el material más significativo para aplicar las herramientas en un ejercicio práctico, para poder valorar el desarrollo de las actividades de educación al aire libre y poder interpretar de alguna manera los resultados que puntualicen la efectividad de la educación al aire libre hacia la conservación. Aquí yo pongo un montón de fotografías, voy a hacerlo rápidamente. En la primera etapa del manual vienen, por ejemplo, la importancia de las reuniones previas y todos los temas a tratar antes de la salida. Esto es, sugerencias de equipo, alimentos, revisiones de itinerario, los horarios, a dónde vas a llegar, todo lo que se requiere, inclusive hasta los permisos y la adquisición de ellos a través de las reglas del lugar, y poder saber si es un área natural protegida, que tienes que inscribirte, que tienes que pagar, que tienes que ir, etc. Dar tu itinerario para que sepan dónde vas a andar por aquello de que no regreses a tiempo, que ya nos ha pasado, ¿no? Siguiente, repaso general de los 7 principios de no dejar huella, el itinerario de la expedición como yo te lo expuse, y también el mapa de lugar físico, saber al menos lo mínimo de manejo de brújula, algún teléfono satelital, GPS o spot. Significa que, por ejemplo, si eres económicamente bajo, pues lo mínimo es el mapa y la brújula.
y va cambiando en llevarte tu GPS, donde localizas ya la ruta con anterioridad y te va llevando hacia donde quieres realmente ir y te da la ubicación correcta, ¿no? El spot también es un aparato que te conecta satelitalmente, pero también tiene la particularidad de tener algunos botones. Uno puede ser de que a través de que dejas listo tu itinerario con alguien y que le llega por correo tu ubicación, le aplicas un botón y le va a decir a la persona que te está monitoreando, voy bien y estoy en el lugar deseado o del itinerario correcto. Otro botón que puede decir, vamos bien, pero no llegué. Otro, voy mal, manden la caballería, por decirlo así, y estoy, Ya me perdí. y estoy en este lugar. Realmente el spot es de los más baratos y es de una de las tecnologías cuando no hay acceso a teléfonos celulares, ¿no? Bueno, esas son sugerencias que yo hago para evitar las afectaciones al medio ambiente, a la persona que lo lleva y al grupo que en un momento dado estás guiando. La selección de sitios para cambiar es muy importante porque se recomienda sitios que causes el menor impacto al lugar a donde es, ¿no? O a donde llegas. Pueden ser, por ejemplo, sobre piedras, grandes piedras, o lugares ya impactados con anterioridad, o arena para que no vayas a impactar otros sitios donde hay vegetación en la superficie, ¿no? También trato las recomendaciones más adecuadas para el tipo de equipo que lleves, el número de días y el clima en donde vas a estar moviéndote, ¿no? Aquí se recomienda también, aparte de saber a dónde vas, la altura, por ejemplo, del lugar o si es verano, invierno, etcétera, que cheques por internet cómo va a estar el clima, porque hay sorpresas que no puedes estar tú tratando de ver o de adivinar que puede haber, ¿verdad? Ujú. El equipo personal, la ropa, el calzado, las polainas, linternas, artículos de higiene personal, silbato, etcétera. También abarco otro aspecto de alimentos de nutrición y empaque para evitar llevar peso de más, vidrio, latas, etcétera, todo empacado, etcétera, etcétera, ¿no? Las recomendaciones de cómo disponer de los desechos orgánicos, que es o hay letrinas o utilizar el hoyo de gato, con la salvedad de que si usas el hoyo de gato, tienes que regresarte contigo el papel sanitario que utilizas, ¿no? O toalla sanitaria si hay alguien en el grupo que está en regla, ¿no? Las recomendaciones para baño corporal, que deben de ser fuera de la fuente de agua, no contaminar las fuentes de agua, y también el lavado de ropa, si son expediciones largas, ¿no? Los alimentos también, la nutrición y las raciones en cuanto a calorías, carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, y también exactamente hablamos sobre la importancia de la hidratación. Ujú. También estamos incluyendo en este manejo de riesgos el conocer las personas del grupo y que ellas se conozcan entre sí, que sea una lista de participantes y las necesidades personales de cada uno, qué tipo de limitaciones tienen, si están tomando algún medicamento, etcétera. Y después llegas al botiquín de primeros auxilios dependiendo del número de días y el número de personas, ¿no? Protocolos de evacuación, qué hacer en caso de que tengas y que afrentes una situación de emergencia, cómo purificar el agua, que es muy importante, sobre todo en las zonas donde hay mucho ganado, ¿no? Se recomienda ahora, que antes no lo usábamos, ¿verdad? Pero es una forma de deslinde de responsabilidades, inclusive un seguro de viajero en zonas agrestes, que lo puedes absorber tú o haces que tu cliente lo pague, pero no son caros y de todos te protegen bastante bien y es un abanico de quitarte las broncas de encima, ¿no? Otra de las cosas que nosotros recomendamos siempre es llevar un diario o bitácora para que plasmes tus experiencias, ¿no? Y tu cámara fotográfica. Muchas veces cuando está uno en esos medios ambientes que son muy pristinos, son fuente de inspiración y puedes
llegar hasta escribir una poesía que va a trascender el tiempo y las épocas en las que vivimos actualmente, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Conocer las condiciones climáticas durante los días de la excursión. Ahí pongo yo algunas fotos sobre cómo llevamos a cabo nosotros las exposiciones y sobre los lugares donde vamos, etcétera. Bueno, seguimos con el objetivo 3, que es análisis e interpretación de los resultados. Nosotros elaboramos a través de con un enfoque cualitativo 2 cuestionarios. Uno se llama PRE, que le llamamos antes de, y otro una valoración POST, que tienen como el propósito de poder determinar en los participantes la efectividad de las técnicas y las herramientas de educación al aire con los temas educativos expuestos y su resultado como una experiencia hacia la conservación. Entonces, se aplica el cuestionario PRE para que sepas tú qué tan, bueno, les tienes que hacer la aclaración de que los cuestionarios PRE no son cuestionarios de un examen, porque entonces los asustas, ¿no? Sino nada más es desde un cuestionario en donde tú quieres saber qué tanto valoran y qué tanto saben del medio ambiente, de sus ecosistemas, por ejemplo, de la prehistoria y de la historia en general, ¿no? Por ejemplo, cuando a nosotros abordamos en cuestiones de la historia y por qué la península no fue colonizada después de su descubrimiento, después de la prehistoria, por ejemplo, porque sí estuvo poblada antes de la historia. ¿Por qué no fue ocupada y colonizada inmediatamente? Aunque hubo algunos intentos. Porque se descubre la importancia de la ruta marítima hacia Filipinas. Entonces, la colonización de la península pasa a segundo término porque era más importante conocer la ruta marítima hacia Filipinas y su regreso a Acapulco, trayendo el primer propósito de Colón. Aquí voy a hacer un brevario cultural. Si nosotros nos ponemos a ver qué estamos haciendo aquí, quién nos juntó, pues hay que echar la culpa a los turcos otomanos, porque fueron los que conquistaron Constantinopla, y como eran mahometanos, pues la ruta de la seda, que fue usada por muchísimo tiempo, se clausuró. Entonces, tanto los portugueses como los españoles, que los portugueses les ganaron a los españoles, descubren la ruta a través de África a la India. Y curiosamente, pues los españoles quedaron fuera de ellos. Entonces, ahí interviene Colón, que dice, no, sí se puede llegar por el otro lado, pero no pudo establecer, pues, de que había un gran continente entre ambos. Pero ahí podemos echar la culpa a que los turcos otomanos nos clausuraron la ruta de la seda, ¿no? La Y eso ruta de la seda. Mira. Y mira qué error tan grande el de Colón, que vino a descubrir lo que le llaman el Nuevo Mundo, ¿no? Bueno, aquí lo que pasó, pues nomás hay que aprenderlo y aprender de las experiencias pasadas, pero esa ruta se clausura en 1453 más o menos, ¿no? Pero bueno, quise hacer ese preámbulo, ¿no? Sí. Pero curiosamente después, ¿por qué se empieza a colonizar la península? Bueno, pues resulta una historia fascinante de piratas ingleses y holandeses, Sí. que esperaban escondidos a la nao de la China o el galeón de Manila, que venía supercargado de un montón de tesoros. Los asaltaban, los robaban y todo se regresaba hacia Europa, específicamente en muchos de los casos a Inglaterra, ¿no? Entonces, eso obliga a España a buscar un puerto seguro para reabastecer y proteger la nave de la China, que ya venía de regreso. Aquí hay una historia fascinante de la nave de la China, luego platicamos. Pero bueno, para no clavarme, pero me sigo. Las discusiones, tienes que discutir tus resultados. Dice que
Los cuestionarios de valoración a los grupos que participaron arrojaron resultados que dejan ver el riesgo al bienestar y a la calidad de los ecosistemas, como dice Cruz, tu pariente, que si no se conocen las técnicas y las herramientas y que no se conocen los temas más específicos de patrimonio natural y cultural, sí pueden afectar la conservación del patrimonio. Otra evaluación preliminar a la salida, se puede observar que los participantes carecían de suficiente conocimiento de los 7 principios básicos para regular y fomentar la ética en la actividades al aire libre. Por lo tanto, se sugiere que de comprender realmente y practicar las técnicas de mínimo impacto. Las respuestas de no abarcar específicamente las técnicas de mínimo impacto, hubo respuestas aisladas o a un acercamiento a algunas de ellas, pero no a todas, ¿no? Y por último, las respuestas del grupo acerca de su apreciación a la conservación del medio natural y cultural para asegurar este patrimonio. En general, un poco más de la mitad del grupo, su respuesta fue aceptada. O sea, sí, más o menos se acercaban a, ok, sí tienes algo, pero no es lo suficiente. Y la otra tercera parte las desconocían. Y estamos hablando de estudiantes de preparatoria, de licenciatura y de maestría, ¿verdad? Bueno, continuamos. La pregunta de qué tan significativa había sido la experiencia vivida, se pudo constatar que el conocimiento acerca del patrimonio aumentó en lo general un 100%. Esto se divide en más o menos un 40 y tantos, 50 y tantos acerca de el aumento del patrimonio natural o del cultural hacia ambos, ¿no? Bueno, dice que dentro de las discusiones que esta actividad retoma lo que nos dice el INAH en la necesidad de realizar acciones de conservación y protección del patrimonio cultural, pero también la Semarnat a través de la CONAM nos indica que es sumamente importante la salvaguardia de las áreas de mayor diversidad natural y cultural en Baja California, ¿no? Y Kaplan desde 1988, en su exposición sobre la importancia de aprender sobre de las técnicas y su aplicación, dice que sí los estudiantes trascienden algunas de sus limitaciones y descubren nuevas sensaciones y emociones en las experiencias de campo. Dentro de las conclusiones generales, llegamos a esto. Baja California contiene un importante patrimonio asociado a su estructura biótica y social, cuya dinámica y funcionamiento dentro de un espacio temporal representa una oferta ecológica para todas las actividades antropogénicas, o sea, de nosotros los seres humanos. ¿Qué son esas estructuras abióticas y bióticas, mi estimado Tati? Dentro del patrimonio natural se divide en abióticas y bióticas. Las abióticas son la geología, cómo están conformados las diferentes etapas geológicas, y la biótica pues es todos los ecosistemas vivos que hay en la Tierra. Gracias. La diversidad paisajística es un paisaje muy singular con muchos elementos que conforman ese valioso patrimonio, ¿no? Así como su flora y su fauna, como elementos bióticos y que son importantes para la educación patrimonial. Poseemos un patrimonio cultural tangible e intangible que provee identidad a nuestra sociedad. Y rematamos con que es imprescindible la difusión de este manual a manejadores y visitantes de ANPs o no, que visiten las áreas naturales y culturales en la planeación anticipada al viaje y durante el mismo para asegurar la conservación patrimonial. Es necesario que tanto particulares como instituciones educativas de nivel medio superior y superior incluyan el uso de las técnicas, las herramientas y las estrategias aplicadas en este estudio para garantizar un cambio en la valoración y el apropiamiento del patrimonio para la conservación. Entonces, aquí propongo yo también que puedan utilizar estos temas propuestos
que los pueden tener de nosotros. Verás, ¿me permites un segundo? Es que me están tocando. Déjame. Sí, Sí, cómo está no. bien. Híjole, que es súper interesante está todas estas propuestas, Olga, y cuando estoy, conforme lo va desarrollando, cada vez me siento más desilusionado, porque son cosas que Perdón, te pasan ya por regresé. encima. Ya regresé. Adelante. Entonces, los temas educativos, de una manera vinculada entre ellos mismos, se puede entender todo el proceso de poblamiento de la península desde la prehistoria hasta nuestros días, ¿no? Y proporcionan también la ayuda, no únicamente para valorar, sino para el manejo del patrimonio que todavía existe y que en algunas partes está en proceso de alteración y que tenemos que mitigarlo, ¿verdad? Entonces, em, también este manual está orientado a maximizar la seguridad personal del grupo y de coadyuvar a la conservación, ¿eh? Entonces son varias experiencias. Y aquí reitero nada más lo que nos decía el doctor Miguel Portilla al referirse a la Baja California, que él la aborda como la California mexicana, en una alusión a la insistencia de nombrarla la Baja o la Baja Sur, ya que esto conlleva, ¿verdad? Hay que ponerlo entre comillas y en negrita si quieres, conlleva a la pérdida de su verdadero valor y contexto histórico y de identidad regional. Y pues con esto termino con esta pequeña exposición y comparto de nuevo con Y la usted. pantalla completa. Tati, empezando por esto último que mencionas, qué interesante que, bueno, yo me estoy ahorita enterando que es Miguel León Portilla quien plantea lo del nombre de California. Lo he escuchado mucho en voz de Carlos Lascano, quien por cierto está lanzando una iniciativa para que en el Congreso del Estado y llevado a nivel federal se cambie el nombre de los estados de la península y que lo que es lo que hoy conocemos como Baja California Sur se quede con el nombre de California, que fue el que recibió originalmente el nombre a la llegada de Cortés, California, y que nosotros, la parte norte de la península, seamos California Norte. Entonces sería California y California Norte. Es la propuesta que Lascano plantea que se debe de aprobar. Trae esa iniciativa, pues, pero es muy interesante cómo concluyes tu tesis con este planteamiento de Miguel León Portilla. Ahora, un comentario general sobre tu tesis, lo dije al inicio y no sabía la profundidad de lo que estaba diciendo, porque en efecto dije, bueno, con tu tesis, con tu maestría y la tesis con la que consigues la maestría, sales ganando, pero ganamos todos, lo dije, y es cierto, ganamos todos porque es una tesis muy práctica. Es una tesis donde haces planteamientos de carácter histórico, cultural, geográfico, ecológico, pero que planteas, bueno, la riqueza de los pueblos también, pero planteas de manera fundamental una serie de conocimientos que has adquirido a lo largo de tu vida y tu vida como excursionista, también como guía, y que son manuales que tienen una aplicación inmediata y que nos sirven a todos. Y nos sirven no nada más para cuidar el ecosistema, sino para cuidar nuestras vidas. Muy frecuentemente nos enteramos, a veces un año sí, a veces otro no, pero con mucha frecuencia de personas que pierden la vida en este paisaje precioso de la península, precioso y salvaje y brutal, en su hermosura también, pierden la vida por no llevar a cabo estas prácticas de manejo elemental, ¿verdad? Tanto para los guías como para los grupos a los que lleva. Me parece de veras asombrosamente práctico, que es de obligar, de conocimiento obligatorio de todos aquellos a quienes nos gusta el senderismo.
Entonces, Mira, en lo que respecta a lo de Carlos Cano, no puedo estar más de acuerdo con él, ¿verdad? Es todo un proceso llevar a cabo el cambio, pero bueno, hay que hacer intentos como hacemos en otras cosas. Em, el problema de nosotros es que damos por entendido que ahora se llama baja que no significa nada, ¿no? Yo puedo decirte pues bajos instintos o bajo qué, ¿verdad? Entonces, lo verdadero importante es el nombre de California y todo el contexto que lo envuelve. Entonces, pues ese es por un lado. Por el otro lado, ha habido muchas experiencias en cuanto a personas que han perdido la vida, como, pues, o sea, muchos acontecimientos nefastos, otros no tanto, pero que sí debemos de implementar técnicas para evitar que eso pase. No te voy a decir que a mí, no me a mí hace mucho me han pasado cosas, pero no graves, pero sí me han obligado a implementar y a cambiar y aceptar, por ejemplo, que algunos errores que has cometido no los vas a cometer y si puedes ayudar a través del manual, por ejemplo, a que eso se evite, pues si eres tan abierto para aceptar que otro te puede enseñar otras cosas, porque ahorita ese es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Que el que Sí. llega arriba pues cree que ya se la sabe de todas, ¿no? Pero no es así. Entonces, pues es una invitación, ¿no? A que podamos nosotros hacer nuestro trabajo de una manera más completa y de una manera más holística, ¿no? sí. Francisco, yo creo que, bueno, quiero reconocer públicamente que yo contribuí en un momento de un viaje que hicimos, que yo contribuí también a que tú ampliaras tu conocimiento y de qué preguntar también a la gente antes de comenzar a hacer los trabajos de expedición. O sea, y uno también, creo que la experiencia que vivimos mutuamente, mi estimado Tati, en ese momento, a mí también me marcó la vida y dije, bueno, hay que hacer cosas diferentes. Pero lo que te quiero comentar, Tati, es que, híjole, esta exposición que has hecho y estas reflexiones que has hecho en torno al sustento, a la base de tu tesis, a mí me lleva a dos cosas. Por un lado, primero, creo que para que esto tenga un impacto todavía fundamental, al menos en el entorno de nuestras nuevas generaciones, y no nos caería mal quizás posiblemente también de un momento determinado ya a los adultos y a los adultos mayores, porque también hay mucho adulto mayor en este momento que está saliendo a caminar, está queriendo Reverdecer laureles. explorar su entorno, y se está asombrando con lo que está descubriendo, pero que esto comenzara a impartirse ya como una materia educativa en el sector básico de la educación, mi estimado Tati, primaria, preescolar y secundaria, cuando menos. Ideal en el nivel de educación media superior, porque es cuando los muchachos están y quieren salir y comerse al mundo. La educación ¿Sí? al aire libre, en cada sendero, en cada paseo que se haga, en cada salida, así sea nada más de un recorrido, una caminata de 5 kilómetros, se tomen en cuenta estos elementos. Por ejemplo, bueno, nadie tiene una formación tan completa, pocos, mejor dicho, tienen una formación tan completa como tú, Tati, pero por ejemplo, esto que mencionas de que en los recorridos hacen meditación, momentos de yoga, momentos de la técnica del saltamontes, el momento de aplicación de conocimientos donde vinculas lo geográfico, lo ecológico con lo histórico, o sea, ir haciendo estas prácticas con la gente que sale a hacer senderismo, que no sea caminar por caminar, ¿no? Entonces, mi estimado Tati, yo sé que no todos van a terminar siendo maestros como lo que tú acabas de estudiar. No todos los seres humanos lo van a hacer, no todos los baja californianos van a tener la oportunidad de decantarse por una carrera de esta naturaleza, en donde pues, es básico, ¿no? Lo que tú acabas de decir es fundamental, es un conocimiento básico y ya se te queda. Pero a los niveles de la infancia, la adolescencia, creo que esto nunca más en su vida lo podrían volver a estudiar en libros de texto o en materias específicas dentro de un plan curricular escolar que te va a dar una formación y un conocimiento específico para que, en primer lugar,
conozcas lo que tienes en tu alrededor, en tu naturaleza, en la naturaleza de la geografía en donde tú te desenvuelves cotidianamente. Y segundo, lo puedas también respetar y transmitir a su vez a las demás generaciones. Entonces, no sé si tú consideres que estas cosas que tú acabas de mencionar se deberían incluir en un plan de estudios escolar a nivel de básico y educación superior media. Y la Pues segunda mira, pregunta que te quiero hacer, bueno, a ver, contesta por favor esta y yo mira, te hago. al parecer hemos perdido se dejó de dar historia de Baja California, por ejemplo, hace muchos años se ha retomado, se vuelve a quitar, y todas las materias de ética, las materias que son importantes para el desarrollo social y de valores, parece que las ponemos de lado, pero hay que insistir en que se retomen. Yo estoy dando una versión de la educación al aire libre, la versión de salir al campo, pero por múltiples días. Esa es mi propuesta. Desafortunadamente, no todo sí está limitado a muchas gentes que no van a poder salir. Pueden pasar dos cosas. Uno, que yo te motive a que te pongas físicamente bien para que puedas cargar tu equipo y salir. O la otra propuesta es como sugieren muchas de las escuelas de educación al aire libre que trabajan con niños, es sacarlos al campo. Por unas horas, por mediodía, un día, y regresar a su lugar de origen. Aplicarlas de una manera tal de que las puedas utilizar la mayor parte posible fuera de ellos y sacarlos de su zona de confort. Esas son las dos, ¿verdad? Las dos alternativas que tendríamos. Definitivamente, Javier, la enseñanza en aula es una enseñanza muy formal, muy estructurada, y la enseñanza informal, que es la que nosotros utilizamos en la educación al aire libre, es totalmente abierta a experiencias donde tienes que usar tus sentidos definitivamente. Entonces, tienes esos dos lados de la moneda y las puedes aplicar en cualquiera de los dos ángulos. ¿Eso se puede aplicar como política pública en materia educativa? O sea, ¿le Claro, correspondería a la federación? definitivamente. Definitivamente hay que aplicarla en otros campos y no, yo por ejemplo pertenezco al Seminario de Historia de Baja California también y hacemos un montón damos un montón de conferencias, damos un montón de cosas para que la gente se entere del valor patrimonial y de todo lo que tenemos. Cuando así lo hacemos, que no nos dé flojera estudiar o leer, por ejemplo, sí el patrimonio, sí la conservación formarán parte de tu existencia. Ok. Tati, la segunda pregunta también tiene que estar relacionada de alguna forma también con las políticas públicas, de cómo enfrenta este país un sector que se engloba en turismo. Y ahí cuando hablamos de turismo, la política pública fundamentalmente está orientada casi en un 90% al turismo masivo, man. Al turismo en donde, órale, cualquiera que venga, bienvenido y que haga y deshaga. Y tú sabes que desafortunadamente ese tipo de turismo, desafortunadamente, yo creo que en la mayoría de los casos, no tiene pues, esta conciencia también de respetar el patrimonio cultural, Natural. ambiental, social, del pueblo al que van a visitar, de las ciudades o del país al que van a visitar. Yo sé por lo que, evidentemente, tu propuesta es mínimo 5 días en la calle, allá en el cerro, y órale, ahí vas a aprender porque aprendes. Bueno, pueden ser 3, ¿verdad? Se pero, reduce, pero, se pero, pero reduce lo que fíjate, puedas Tati, transmitir. así es, pero ¿quién le puede decir a estos gobiernos que hay otras opciones? ¿Sí? Que para empezar ni siquiera hay que llamarlos turismos alternativos, porque ya desde ahí también empezamos a hacer una serie de clasificaciones en donde ya sabemos dónde van a poner presupuestalmente al turismo alternativo. ¿Qué Mira, opinas? te voy a contestar. Sí hay esfuerzos de Sectur, por ejemplo, y de Secture, de, más bien de Sectur empieza la promoción hacia el turismo sustentable. O sea, sí hay un esfuerzo. Muchas veces no prosperan los esfuerzos, pero
hay proyectos de ordenamiento territorial para turismo sustentable que no nada más se aplican en áreas naturales protegidas, sino que la finalidad es de que se aplique un turismo sustentable a todo tipo de turismo, a todo el sector turístico. Hay que darle seguimiento a ese, se está trabajando en algunos proyectos y de llegar a ser aplicable y real, pues a lo mejor logramos más, ¿verdad? Pero yo pienso que aparte de todo, de los esfuerzos en el ordenamiento territorial, es que los esfuerzos que hagamos a nivel educativo, desde primaria, secundaria, preparatoria, licenciaturas, etcétera, de implementar conocimientos muy específicos, una materia sobre patrimonio natural y cultural y la importancia de su conservación, podríamos lograr muchísimas cosas. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué yo escogí específicamente en mi modelo de estrategias con Estrategia de educación al aire libre. aplicada a jóvenes de nivel medio y superior, es de que ellos serán los responsables de la toma de decisiones en unos años. Así es. Y como yo, y como tú, y como muchos que tienen mucha experiencia y tienen muchos conocimientos vastos en cuestiones ambientales, culturales, que probablemente a mí me pongan ahí en la calle, pero estamos de salida. Entonces, lo que nos corresponde ahora es legar de alguna manera de toda esa experiencia que se ha adquirido a través del tiempo, pues de que alguien tenga acceso a ella, ¿no? Y de esa manera contribuir y que digas tú, bueno, no se quedó, porque aquí te mueres y por 3 días te lloran y a los 3 días ya apestas y ya te entierran, ¿no? Entonces, pero si hay un legado en donde queda de alguna manera tu experiencia y tu amor a la tierra, y hablando de patrimonio, hacia esas generaciones, y que si uno transforma su vida y quiere colaborar en ese mismo sentido, pues ya es ganancia, ¿verdad? Sí, y hay una Sería serie de valor. cosas que se pueden hacer de manera relativamente sencilla, Tati. Por ejemplo, simplemente recordar, nos tocó en nuestra infancia y vemos que con algunos niños lo siguen haciendo en la actualidad. Por ejemplo, esto de que los maestros te saquen del aula y si te quieren enseñar historia, y más si es la historia de tu ciudad, de tu estado, pues te llevan al museo, ¿verdad? Y te llevan a museos que lo están haciendo cada vez más de interactuación, ¿no? Interactivos. Y lo mismo vale para la naturaleza. O sea, si te quieren tu maestro de biología, así sea el de primaria, incluso de educación inicial de jardín, como le decían las kinder, que te lleven aquí cerca, al cañón de Doña Petra, un cerro cerquita, todo esto te va a quedar desde niño, desde niña, un impacto importante en el conocimiento, porque no es lo mismo que te digan, las florecitas en el campo se reproducen así, las abejas y las mariposas y los animalitos polinizadores, a que te lleven a verlos, a que te lleven a ver cómo se da en la naturaleza. Entonces creo que todo eso sí se puede hacer desde la escuela, la estrategia de educación al aire libre. Y ahí vas tomándole amor a lo que conoces. Aquí la frase ya hecha, ¿no? Nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, creo que es interesante. Yo quiero hacerte un comentario también, Tati. No pude dejar de pensar mientras hacías tu exposición en Pablo Neruda, este poeta chileno, premio Nobel, que estaba enamorado de México y que escribió una prosa poética bellísima sobre nuestro país, y yo lo iba viendo conforme tú ibas mostrando tus fotografías de tu tesis, y escribió un texto que se llama México florido y espinudo. Y es que cuando leí ese texto hace muchos años, no llegué a comprenderlo en toda su dimensión hasta que conocí la península y hasta que conocí el Valle de los Cirios. Y no había visto yo un desierto tan florido y tan espinudo como el desierto que tenemos en esta península de Baja California.
Y se me hizo muy, muy, muy bonito haberlo conocido y haberlo constatado en el terreno ya de este México florido y espinudo que tenemos. Este México con su nopal y su serpiente, dice Neruda, seco y huracanado, violento de dibujo y de color, violento de erupción y creación. Y luego dice, México es un campo infinito de magueyes de tinte azul acero y corona de espinas amarillas. Y tú vas pasando las fotografías de tus recorridos y incluidas en tu tesis, y voy viendo la poesía de Pablo Neruda. Dice, vagué por México, corrí por todas sus altas costas acantiladas, incendiadas por un perpetuo relámpago fosfórico. México, el último de los países mágicos, mágico de antigüedad y de historia, y tú nos hablas desde los otomanos, ¿verdad? De la ruta de la seda y de cómo se llega acá a nuestro continente, ¿no? Desde el viejo continente o desde la corona española, los portugueses primero. Dice México mágico de antigüedad y de historia, mágico de música y de geografía. Bueno, y se va por ahí, Neruda, en un poema, en una prosa poética preciosísima que yo la fui recordando y recordando con tu tesis. Entonces, creo que es la manera también de amar lo que tenemos y de luchar por conservarlo. Ahora, la pregunta que te hacía al inicio, Tati, ¿cuáles son los riesgos más fuertes que ves tú para este ecosistema semidesértico? ¿Dónde hay que poner la mirada? Ya lo dijiste desde el punto de vista del senderismo y de los senderistas, de este tipo de actividad, pero hay otras, Tati, que tú seguramente las viste y que están dañando a nuestro México florido y espinudo en esta parte de la península. Mira, lo más difícil para nosotros los seres humanos es conciliar dos visiones. Una es el progreso con los modelos de desarrollo actuales y la otra es la sustentabilidad. Pero ambos tienen sus bases en la deficiencia en la cuestión de la educación y en los efectos que ésta puede traer sobre nosotros, ¿no? Las carreras de la baja, por ejemplo, forman parte ya de nuestra cultura. Pues acuérdate cuando estábamos desde primaria, me acuerdo que había carreras y era todo un acontecimiento. ¿La fomentaron? Sí, sí. Ahora, hay una gran parte de la sociedad que está de acuerdo con ellas, ¿no? El problema es qué tanto podemos nosotros. Mira, yo me acuerdo mucho del doctor Fermán, que fue mi maestro en gestión ambiental. Decía, miren, dice, ahorita ya no hay nada que podamos conservar al 100%. Ahora lo único que nos resta hacer es adaptarnos y mitigar. Entonces, todo esto de buscar la conciliación dentro del progreso ese económico que tenemos, es buscar ese equilibrio entre progreso y desarrollo, que debe ser un desarrollo más sustentable. En vez de que se nos vaya del otro lado, debemos regresar hacia la sustentabilidad, porque cuando hablas de sustentabilidad, estás hablando de 3 niveles específicos, ¿no? Uno es el ambiental, el segundo es el económico y el tercero es el social. Cuando tú logras equilibrar esos 3 aspectos del desarrollo humano, podemos hablar ya de un progreso. La otra es de que por lo regular, a veces es preferible para algunas actividades el romper la regla y en pagar una multa, que te sale más barato. Entonces, a veces hasta puedes negociar la multa. Bueno, no quiero señalar porque no me consta así, no lo tengo entre las manos, pero lo que sí nos correspondería hacer es la difusión de una cultura sustentable, es la difusión de la historia
y de búsqueda de identidades y de apropiamiento. Esa sería una respuesta para mí, porque no soy alguien que va a agarrar una pistola, va a ir a matar a gente que no estoy de acuerdo con ella, ¿no? Pues no, soy pacifista, soy humanista 100%, pero bueno, nuestra contribución tendrá que ser, como lo hacen ustedes en la difusión de lo que están haciendo, es de buscar alternativas para el encuentro hacia nuevas soluciones. Es un proceso difícil, como dirían la canción de los Beatles, un camino largo y sinuoso, mi estimado Tati, porque entrar a esas honduras tendríamos entonces que plantearnos el modelo de desarrollo global que se ha implementado en el mundo y que está precisamente orientado hacia la explotación de los recursos naturales, y no hay que olvidar que muchos de esos recursos naturales, de los que se expropia los grandes consorcios financieros y transnacionales, pues están ubicados precisamente, muchos de ellos en lugares que podríamos considerarlos áreas de reserva natural, que podríamos considerarlos reserva de la biosfera, y tantos otros modelos que hemos generado los humanos, que pensamos que sí, la idea debe de ser un desarrollo sustentable, que hemos inventado y que pues son avances, ¿no? Son avances muy interesantes que desafortunadamente a veces chocan de una manera brutal con la realidad. Cuando te enteras, por ejemplo, en el caso de Baja California, que pues ayer el Congreso de Baja California, en un movimiento fast track, así en una semana, le aprueban al gobierno de Baja California, a la gobernadora y a la gente que está gobernando con ella, pues ya el que se cree una empresa paraestatal que reciba una concesión para reabrir el tema del puerto en Punta Colonet, que tú sabes, Colonet tiene características también muy interesantes de este patrimonio del que se está hablando aquí, ¿no? Y que, pues, que son proyectos que van a generar una megaciudad y que van a requerir toda una serie de accesorios, una planta regasificadora, un ferrocarril, una ampliación de una autopista, y el arribo, desalinizadoras, y el arribo de decenas, si no es que de cientos de miles de personas a un área que pues la misma normatividad actual pues le da ciertas características de ser de conservación. Pero ese es el enorme dilema. Algunos le dicen ahora las grandes decisiones que se tienen que tomar para finalmente definir lo que viene en los próximos 50, 60 años en la humanidad. Pero sabemos, Francisco, que es muy difícil. Francisco, yo una última pregunta que te quiero hacer, porque también ya estamos encima de otra entrevista más que vamos a hacer el día de hoy. Pero, Tati, ¿Baja California tiene remedio? ¿Baja California puede todavía conservar su patrimonio? Mucho de él sí. Sí, así es. Mucho de él está en posibilidades. Pero ¿En qué lo sustentas? tenemos que tener y seguir ser protagonistas con roles más activos. Es lo único que nos corresponde. Y protestar con lo debido, ¿no? O sea, si hay necesidad de bloquear, pues vamos a tener que bloquear. Si hay necesidad de quemar llantas, yo creo que eso están obligando a la gente a hacer, ¿verdad? Pero te voy a contar un cuento que tiene relación con todo este rollo que estamos platicando, ¿verdad? Un grupo de científicos llegó a un cañón perdido en una sierra, es hipotético, ¿eh? Y se encontró que una familia tenía años viviendo en este cañón y que había una especie de árbol único en el mundo, el único que quedaba, que nunca habían visto, y se maravillaron del ecosistema que había, etcétera, etcétera, y le dijeron al campesino que por favor lo cuidara, que iban a regresar con apoyos, donde hemos oído eso muchas veces ya. Sí, ya sé. Pero que íbamos a regresar y que le iban a ayudar para que se protegiera, etcétera, etcétera. Pasaron varios años y regresaron finalmente y
y se dieron cuenta de que el árbol había sido talado. Entonces le dijeron al campesino, oye, pero pues el árbol, ¿por qué lo cortaste? Así que este y que el otro. Y luego él les dice, fue un invierno muy frío y si no lo corto, toda mi familia muere, ¿no? Entonces, son dilemas que se presentan, pero que debemos de buscar de alguna manera las alternativas que nos propone las soluciones sustentables primero y posteriormente la educación. Entonces, yo insistiría de seguir insistiendo, pues, o sea, ahora ya veo que tienes todo el pelo blanco y yo estoy todo arrugado y mira la barba como la tengo. Entonces, ya, ya han pasado los años y nos han dado nuestras buenas cacheteadas, pero tenemos Oye, que... oye, Tati, pero Pero también te da conocimiento. yo te noto más sabio, mi estimado Francisco. Te Pero noto, no, No, y más ahora que eres maestro, que tienes maestría, oye, pues, y antes como, nos hablas. no, como decía un amigo, un compadre mío, dice, ya quemo aceite, dijo. Oye, esta pregunta que te hizo Javier de si tiene remedio México, y yo vuelvo a Neruda, que termina su texto poético, su prosa poética para México, dice, y no hay en América, ni tal vez en el planeta, país de mayor profundidad humana que México y su gente. A través de sus aciertos luminosos, como a través de sus gigantescos errores, se ve la misma cadena de grandiosa generosidad, de vitalidad profunda, de palpitante historia de germinación inagotable. Yo creo que a este canto de esperanza hay que apostarle. A esto que tú hablas ahorita, si hay que bloquear, se bloquea, si hay que hacerlo, se hace. Y si la gente realmente está viviendo lo que el presidente señala a cada rato, pues yo tengo esa fe, esa confianza, Tati, de que se dé tarde que temprano la verdadera revolución de las conciencias, ¿no? Entonces, le estamos apostando a todo eso y nada más para citar a otro personaje increíble, cuando nos dice que es el autor del Otro México, ¿te acuerdas? Jordán. Fernando Jordán. De haber, después de haber recorrido Baja California por 3 o 4 meses, aquí mismo en la Hojadora se sienta al lado de los acantilados y con su acompañante que le servía de guía y le dice que después, él le preguntan que si, oye, ¿cómo ves todo este rollo? ¿Cómo estás? Dice, después de haber recorrido todo este tiempo y haber pasado todo el tiempo, tengo que regresar a conocer de nuevo a su gente, a los parajes y adentro para poder revitalizar mi pensamiento. Entonces, pues el Otro México es nuestra opción. Así es, Tati. Con que podamos cambiar la conciencia de una persona, es ganancia. Sí. Así lo creo, Tati. Claro, Así lo creo, Tati. Hay veces que toda la dignidad y toda la luz y toda la conciencia de la humanidad se concentra en una persona o en un grupo de personas. Y este grupo de personas son como la semillita, ¿no? Que mantiene viva la germinación inagotable. Esos son los imprescindibles, mi estimado Francisco, y tú eres de los imprescindibles para Baja California, sin duda alguna. Muchas gracias por tu tesis. Un abrazote, Tati, una felicitación muy sincera, muy querida, por tu nuevo título, ¿sí? Que sabemos que a final de cuentas, pues son cosas que uno va adquiriendo en el transcurso de la vida y que, bueno, tu vida ha sido muy ejemplar y me da mucho gusto que de nueva cuenta hayamos tenido la oportunidad de platicar. Amigos y amigas de Cuatro Vientos, por si ustedes quieren tener un contacto directo con Tati, Tati tiene 2 cuentas ahí en Facebook. Yo creo que si toman de alguna forma contacto con él, créanme que van a ganar mucho. Que va a ganar mucho, va a ganar mucho Tati. Nada más que no quiera ni al Picasso. Oye, Tati, ya está imposible, ¿verdad? Para uno. Entre las actividades que realizan y que realiza, no sé si también tu esposa contigo, ¿tienen alguna opción, por ejemplo, de yoga?
dan clases de yoga? Mira, ahorita yo no estoy dando clases de yoga, lo hago más bien personal, pero tanto mi esposa como yo estamos involucrados en la Asociación de Manos que Hablan, de la educación para niños y jóvenes sordos. Entonces, ahorita nada más para decirles que estamos muy contentos porque acaba de terminar la primera generación de 11 muchachos y muchachas jóvenes, la licenciatura en Educación en Lengua de Señas. O sea, sordos para sordos, primera generación en todo México. Bien, Tenemos 11 felicidades. muchachos ya. Oye, Francisco, hay Sebastián, que hacer un programa sobre eso, ¿eh? si quieres, ponte en contacto o pongan a contacto a Magda con ustedes porque es un trabajo muy interesante Sí. que se ha realizado. Sí. No, por favor, si fueras Ok. tan amable, con Magda, si nos, el teléfono que pues, todo el mundo puede. Te lo mando por 4 WhatsApp Te lo mando por favor. WhatsApp, por favor, favor. y con muchísimo con todo gusto, gusto. Francisco. Y pues Pues un abrazo gracias, Tati. a los dos. Siempre es bueno verlos como grandes amigos de antaño y que siguen haciendo brecha y no han bajado la guardia. Así es que muchísimas gracias por la oportunidad también, ¿verdad? Al contrario, una mano aquí y otra mano abajo por los golpes bajos, tú sabes. Definitivamente. Bueno, Tati, ya sabes, ya te Gracias. conozco. Gracias y De terminamos todos la modos, hay que tratar de seguir su consejo. Ok. Gracias, Gracias, Tati. Miguel. Un abrazo, saludos a Amanda, a tu esposa, y nos vemos pronto. Muy En bien. los caminos, Así como es. los arrieros, en el Ok. camino andamos, ahí nos encontramos, Tati. Muy bien. Mis Abandonamos. amigos, si les gustó el Felicidades. programa, por favor, compártalo. Muchas gracias a biólogo Lenin Escobar. Muchísimas gracias, Jorge Martínez. A los amigos del Seminario de Historia de Baja California, un abrazo a todos ustedes. Claro. Muchísimas gracias. Ahí mando saludos. Guillermo Valderas, Angélica Martínez Rampa. En fin, Tati, ya sabes que te quiere mucha gente. Muy bien. Gracias. Y de aquí saltamos nosotros como 4 vientos con la técnica del saltamontes. Nos vamos ahora hasta San Quintín con Aline Ruano, joven hija de jornaleros, a platicar sobre las opciones para los jóvenes de San Quintín, para los jóvenes hijos de retiro yo y cierro la página de este lado. Gracias. Gracias, Hasta pronto, Francisco, muy Tati. amable. Muchas gracias. En 5 minutos, Alina, aquí nos vemos.